Kieran no quería llamar a la policía, así que decidieron volver a su barco, conducirlo hasta el otro barco, tomar unas fotos y luego decidir qué hacer. Cuando regresaran a casa, nadaron de vuelta a la orilla y comenzaron a caminar por la playa. Fue entonces cuando uno de los amigos de Kieran vio a un hombre que se acercaba. Charles contó que Kieran estaba seguro de que aquel hombre aceleró el paso en cuanto se dieron vuelta como si los persiguiera. Lo peor era que parecía llevar una pala en la mano. Los chicos echaron a correr y el hombre corrió detrás de ellos. Corrieron con todas sus fuerzas hasta que Kieran miró atrás y vio que ahora aquel sujeto corría en dirección contraria, probablemente hacia su propio barco que estaba mucho más cerca. Finalmente alcanzaron su barco y comenzaron a alejarse. Pero aquí estaba el problema. En Nueva Jersey, después del atardecer, existen muchas regulaciones sobre la velocidad y las luces obligatorias. Así que no podían simplemente escapar a toda prisa. Tenían que seguir los límites de velocidad, lo que hacía todo aún más aterrador. Eso también significaba que no podían desviarse para revisar el otro barco. Kieran dijo que aquel trayecto de regreso fue lo más tenso que había vivido en su vida. Imagina la sensación de creer que alguien podría estar siguiéndote en la oscuridad sin poder acelerar. Kieran no estaba seguro, pero juraba haber escuchado el sonido lejano de un motor en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron a casa, sus amigos insistieron en que llamara a la policía, pero él se negó, diciendo que le daba más miedo que sus padres descubrieran lo que habían hecho, que lo que fuera que habían visto en la isla Eun. Así la culpa lo devoró, y al día siguiente confesó todo, menos el detalle de la bebida que Charles descubrió después, porque Kieran se lo contó. Según Charles, sus padres estuvieron más furiosos con Kieran de lo que jamás habían estado con él. Lo castigaron prohibiéndole usar la casa y el barco durante todo el verano, entre otras cosas. Sus padres informaron lo ocurrido a la policía, pero no pasó nada. Al igual que en nuestro primer incidente, la policía fue inútil. En ese momento, no pude evitar hacerle varias preguntas. ¿Cómo era posible que el barco siguiera en uso en la zona después de tantos años sin que nadie lo reconociera? ¿Por qué alguien lo anclaría tan cerca de la orilla si realmente era robado? Me pregunto si la policía alguna vez buscó en la isla para averiguar qué estaba haciendo aquel hombre con la pala. Charles admitió que no tenía respuestas claras. Su mejor suposición era que quien lo robó lo había repintado o modificado lo suficiente para no levantar sospechas. Al fin y al cabo, no todos los dueños recuerdan los números de registro. Y sobre por qué estaba tan cerca de la costa, quizás se sentían seguros porque era un área restringida donde casi nadie iba. Lo que más me intriga sigue siendo el hombre de la pala. Charles solo se encogió de hombros diciendo que tal vez estaba enterrando algo o desenterrándolo. Sea lo que fuera, asustó lo suficiente a Kieran y a sus amigos para hacerlos confesar algo que normalmente jamás le habrían dicho a sus padres. Y eso fue todo. Charles y yo hablamos un rato más y luego nos despedimos. Al volver a casa, lo único que pensé fue que esta historia no me dio ningún cierre. Al contrario, abrió una nueva caja de preguntas que probablemente jamás tendrán respuesta. La reunión seguía avanzando y la verdad fue extraño, pero agradable estar de nuevo en ese círculo. Después de un rato, la gente comenzó a separarse en grupos más pequeños. Entonces Charles nos apartó a Riley y a mí y preguntó si queríamos ir a tomar algo cuando todo terminara. Riley no podía, tenía un vuelo temprano a la mañana siguiente, pero yo acepté sin dudar. Terminamos en un bar pequeño de luces tenues, tomando cervezas y recordando viejos tiempos. No sé cómo surgió, pero de repente salió el tema de aquella noche en la casa de la playa.
Charles golpeó la mesa como si de pronto hubiera recordado algo importante. Yo abrí la aplicación de notas en mi móvil para apuntar lo que contaba, porque lo que dijo fue una locura. Me explicó que su hermano menor, Kieran, ahora tenía 19 años y que él y sus amigos eran incluso más problemáticos que nosotros en aquellos días. Hace un año más o menos, decidieron sin permiso llevarse el nuevo barco de la familia, el que compraron con el dinero del seguro después del robo. Llevaron consigo un montón de cerveza y se lanzaron al agua. Era ilegal, peligroso y estúpido, pero lo hicieron. Kieran decidió anclar cerca de Carley Island. Resulta que esa isla pertenece al Forsyth Wildlife Refuge y no está permitido estar allí de noche. El plan era simple: dejar el barco lo más cerca posible, beber toda la cerveza, luego nadar hasta la orilla y pasar la noche mirando las estrellas. Así lo hicieron. Llegaron a la playa, encontraron un buen lugar y se sentaron a esperar la puesta de sol. Mientras charlaban, uno de los amigos de Kieran vio otro barco anclado más adelante. Kieran lo observó y, según Charles, estaba convencido de que se trataba del viejo Boston Whaler de la familia, el mismo que había sido robado. Charles contó que le costaba creerlo porque el barco estaba lejos y anochecía rápido, pero Kieran insistía que era el suyo. Convenció a sus amigos y nadaron hasta él. Cuando llegaron, Kieran estaba seguro, 100% de que se trataba de su barco. Lo frustrante es que quiso tomar fotos para mostrárselas a sus padres, pero no llevaban teléfonos, y si regresaban al barco a buscarlos, para entonces ya estaría demasiado oscuro. Uno de los amigos sugirió llamar a la policía, pero Kieran y el otro no quisieron. Estaban asustados. Sabían que habían bebido, que habían sacado el barco sin permiso y que además ni siquiera debían estar en aquella isla. Al final, no hicieron nada y simplemente regresaron. Riley encendió el coche de inmediato y salimos disparados. El caos era demasiado para él y al salir, destruyó el buzón de Charles. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, llamamos a la policía. Aquella experiencia fue una pesadilla. Regresamos a la casa después de que los agentes la revisaran, pero la noticia fue devastadora. Todas las pertenencias de valor del piso superior habían desaparecido y lo peor aún estaba por llegar. La familia de Charles tenía un barco mediano que también había sido robado, con toda probabilidad como vehículo de escape. El padre de Charles solía guardar un juego de llaves de repuesto en un compartimento oculto bajo el volante, y la policía concluyó que esa fue la forma en que los ladrones escaparon tan rápido. ¿Cómo supieron que allí estaba la llave? Es algo que todavía me inquieta. La policía nunca logró arrestar a los culpables y probablemente nunca lo hará. Charles Riley y yo creemos que quienes robaron la casa eran personas que conocían a la familia. Sabían dónde estaba la llave y que la casa estaría vacía aquel fin de semana. Han pasado muchos años desde aquel suceso, pero no he dejado pasar un solo día sin asegurar cada puerta y cada ventana en mi hogar. Hazte un favor y cierra tus puertas por la noche. Jamás pensé que volvería a hablar de esta historia, pero hace poco tuve una actualización inesperada. Esta vez yo no fui el protagonista, pero los hechos estaban directamente relacionados con lo que ocurrió. Déjeme hacer un breve repaso de mi primer relato. Tenía 16 años y pasé un fin de semana con Charles y Riley en la casa de la playa. Estábamos en la piscina con unas chicas cuando vimos figuras observándonos desde el muelle. Al poco tiempo saltaron al agua y nadaron hacia nosotros. Corrimos dentro de la casa, pero no aseguramos todas las puertas y ellos lograron entrar. Al final la casa fue saqueada por completo y para colmo también robaron el barco de la familia de Charles.
La policía nunca encontró el barco ni capturó a los responsables, y allí terminó todo. Con el paso del tiempo, Charles y yo perdimos contacto al ir a universidades diferentes, así que dejé de recibir noticias sobre lo ocurrido. Pero hace poco, en una reunión de antiguos alumnos, el destino nos volvió a juntar. La verdad, ni siquiera pensaba asistir, pero mi novia me convenció. Dijo que sería divertido ver cómo habían cambiado todos. Acepté, y aunque fui solo al principio no tenía muchas ganas, pero apenas crucé la puerta, la situación cambió. Me sorprendió ver a Charles conversando con Riley y otros amigos del grupo. Fue un momento extraño y nostálgico, a la vez, reencontrarte con personas a las que no habías visto en tantos años. Todo iba de maravilla. 3 chicas, Rosy, Alexa y Sofía, estaban alegres y coquetas y todos sabíamos cómo terminaría la noche. En un momento, los 6 decidimos meternos en la pequeña piscina del patio trasero de Charles. Era diminuta pero perfecta para 6 jóvenes borrachos. Todavía recuerdo la imagen, el viento suave de la bahía moviendo mi cabello, el vapor del agua caliente mezclándose con el humo que salía de los porros. Para nosotros, esa era la felicidad absoluta. Pero de repente todo cambió. Charles bajó la música de golpe y fijó la mirada en la oscuridad detrás de mí. Yo también giré la cabeza intrigado. Podía distinguir las siluetas de algunas casas al otro lado de la laguna, pero no entendía qué estaba observando exactamente. Una de las chicas preguntó por qué bajó la música y él susurró que había visto a alguien parado en el muelle de enfrente. Pensé que estaba bromeando y me reí diciendo que no importaba, que allí vivía gente. Charles negó con la cabeza diciendo que conocía a esa familia y que sus padres le habían contado que estaban en Florida esa semana. Yo seguía sin darle importancia, pero las chicas se asustaron y pidieron entrar. No discutí. Salimos de la piscina y mientras nos secábamos, Riley dio un salto y maldijo mirando hacia la laguna. Todos volteamos y vimos movimiento en la penumbra. Entonces, un coche que pasaba iluminó por un instante la escena con sus faros y lo que vimos nos heló la sangre. 4 figuras altas inmóviles en el muelle frente a nosotros. Miraban directo en nuestra dirección. Charles, con voz temblorosa, nos ordenó entrar de inmediato. Corrimos hacia la puerta corrediza y en cuanto entramos escuchamos un sonido que jamás olvidaré. 4 chapoteos consecutivos. Ellos estaban cruzando la laguna nadando hacia nosotros. El pánico se apoderó del grupo. Las chicas gritaron y cerró la puerta y la aseguró. Charles corrió hacia la entrada principal y la bloqueó. Y después todos nos refugiamos en una habitación que no se veía desde afuera. Esperamos en silencio con el corazón a punto de estallar. Pasaron minutos sin ruido alguno, hasta que de pronto Riley maldijo confesando que había olvidado cerrar la puerta del balcón en el piso superior. Charles palideció y justo en ese instante escuchamos pasos suaves sobre nuestras cabezas. Ese fue el límite. No teníamos armas, estábamos ebrios y vulnerables. Correr era la única opción. Los 6 salimos disparados hacia la puerta principal y corrimos directo al coche de Riley. Muchos de ustedes querían escuchar actualizaciones de historias que lo prometían. Y hoy, por fin les traigo una. Una de las historias más recordadas ocurrió en una playa y la persona que la vivió meses después decidió contarme lo que pasó después. Lo que reveló es tan aterrador como la primera parte. Antes de eso, escucharemos de nuevo la primera versión para refrescar la memoria. Si ya la conocen, pueden saltar al minuto que aparece en la pantalla para ir directo a la actualización. Para mí, las playas siempre fueron inquietantes. De niño las amaba, pero todo cambió tras lo que viví aquel verano. Tenía 16 años y junto a mis amigos Charles y Riley
Planeamos pasar un fin de semana en la casa de la familia de Charles. Riley recién tenía licencia de conducir y sería el encargado del viaje. Todo el camino fue risas, mientras él intentaba controlar el auto sin mucha experiencia. Cuando llegamos, lanzamos las mochilas en las habitaciones. La estructura de la casa es importante para la historia. Había una puerta principal, una corrediza de vidrio en la parte trasera y arriba, un balcón que unía los dormitorios. Una escalera en espiral permitía bajar directo al jardín. La casa estaba frente a una laguna y del otro lado se podían ver más viviendas. A esa edad, solo pensábamos en divertirnos y conocer chicas. Pasamos horas en Snapchat hasta encontrar a 3 que aceptaron venir. Teníamos suficiente alcohol y hierba para todo el fin de semana. Era la receta perfecta para una fiesta juvenil. Lo que ninguno imaginaba era que esa misma noche todo se transformaría en una pesadilla.